Muy buenas noches. A ver, ¿se está viendo bien? Sí. Bueno, bienvenidos a todos. A ver si se van sumando gente de a poquito. Preparé el mate, después una picada, nada que ver. Bueno, estamos esperando al queridísimo Pepe Pajés. Ahí se va sumando gente que va a ir saludando a poquito. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Hoy trajimos un invitado súper especial de la provincia de Córdoba para el mundo. Una persona, a Nelson, saludos a todos los que se están uniendo. Bueno, Pepe es una persona que se dedica específicamente a la parte compradora. Se especializa en la parte compradora y tiene mucho para contarnos de la provincia de Córdoba. Una provincia que se está llevando varias miradas. Hay gente que se está interesando en esa zona, como así como de otras zonas. Hoy en día tenemos un temita con nuestros clientes que están queriendo mudarse a otras zonas. Así que estamos tratando de tender muchas redes para conocer esos lugares que por ahí uno desde acá no los conoce. Así que bueno, ahí me mandó la solicitud Pepe. Vamos a ver si se une. A ver. Ahí va. Vamos a bajar la música. Querido Pepe. Hola amigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. ¿Ahí me Me estás alegro. escuchando bien? Yo te escucho bárbaro. Yo no sé si me escucho bien. Por ahora, ese mate tiene que estar buenísimo. Me dicen, soy fanático del mate, lo acompaña en todo momento. No sé a vos si te gusta, Pepe. Se le fue la conexión. Ahí A va, ver, ahí ¿a mí me va. escuchan? Ahí va. Ahora sí. Ahí está. Ahí enlacé los iPods. ¿Ahí me escuchás bien? Perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, yo te he escuchado bien. Lo que pasa es que estoy en una habitación con un techo demasiado alto y entonces va a aparecer un sonido medio de cripta si no me usaba los iPods. Bien, se escucha bárbaro, así que tranqui. Bueno, perfecto, perfecto. Estoy ¿Cómo a ver si estás? bajo un poquito. Bien, todo perfecto. A ver si bajo un poquito la luz. Ahí estamos. También así no parezco tan quemado. Ahí estamos, ahí está. Ahí está perfecto. Bueno, ahí está, ahí se escucha bien, ahí se ve bien. Bien, Los anteojos un poco para que bien. todos los que quieran ir preguntando nos vayan haciendo consultas. Y bueno, vamos a meterlo un poquito en toda esta temática que, como hiciste en la introducción, nos trae a colaborar un poco en este rol que tenemos desde Córdoba en ayudar al comprador, a quien quiere venir a vivir a la provincia, al que está por elegir una comunidad. Ese es nuestro trabajo específico. Bien, bien. ¿Te parece que si les cuento cómo llegó este vivo, le cuento a la gente cómo llegó? Bien, bueno, ayer a la tarde me contacto con Pepe con una consulta en realidad de una clienta mía que está queriendo vender acá en esta zona, en la capital federal, en la zona de Villa Ortúzar. Está queriendo vender unas propiedades, pero en realidad tiene muchas dudas. ¿Por qué surgen esas dudas? Porque en realidad siempre que un cliente tiene la intención de vender para comprar, necesita saber cómo está el panorama con la punta de la compra. Es muy importante esto porque está pasando en general, al menos a mí me pasa en el 90% de los casos, porque acá en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires también está pasando mucho que se están queriendo mudar post pandemia, cambió un montón esa dinámica, que se está queriendo mudar la gente hacia otras zonas un poco más lejanas, este, digamos que un poco por esto de que pueden trabajar desde donde sea, y se dieron cuenta que prefieren, en vez de vivir tres ambientes en la capital federal, prefieren vivir a las afueras, en algo más grande, con un parque, con verde y demás.
todos nos quedamos medio traumados con el tema de la pandemia, así que lo que me pasa a mí es que de acá conozco ciertos colegas, cada vez estoy conociendo más, por suerte, al 100% colaborativos, y bueno, me pasó ahora con un lugar que no conozco, o sea, que conozco porque vacacioné toda mi infancia en la provincia de Córdoba, me encanta, mi viejo es fanático de Córdoba, pero no conozco a nivel mercado. Así que hablé con Pepe, lo maté a preguntas y me dijo, Javo, hagamos un vivo. Súper generoso, Pepe, muchísimas gracias, te agradezco de paso. Así que, bueno, estamos ahí sobre todo para asesorar de una manera más integrada a nuestros clientes, ¿no? Que es lo más importante. Sí, exactamente. Un poquito cuando me hacías estas preguntas y estábamos descubriendo que esa persona que tiene propiedades en Capital Federal y quiere dar el paso luego de vender esos inmuebles para salirse de la capital y venirse a vivir a Córdoba, que es el caso que me toca a mí, ahí es donde te dije ayer, ¿por qué no trasladamos todas estas preguntas a un vivo que son súper interesantes para que otras personas escuchen? Y son a veces que me estoy dando cuenta que hay conversaciones que tengo con colegas que quedan perdidas en la individualidad, es decir, por ahí unos mensajes de ida y vuelta del WhatsApp y son súper interesantes para que otras personas escuchen, como ya tenemos preguntas, gente que quiere saber o que quiere saber de cómo es nuestro servicio, tanto el tuyo como el mío, y son importantes estos espacios para poder hacer los call to action, un llamado a la acción de que la gente comprenda, el consumidor, el usuario comprenda que estamos acá, tanto vos en tu zona geográfica como yo como en la mía, para dar servicio, para interpretar un poco las necesidades de la persona, el momento histórico en donde lo encontramos, por qué quiere dar el salto, y bueno, todo ese es el trabajo que venimos haciendo desde hace rato y tenemos esta media horita para explicar un poquito cuál es el cuadro de situación con un caso concreto. En este caso tenemos un caso, una situación concreta de un cliente de Jabo que quiere, una clienta de Jabo que quiere pasar de vivir en un lugar que es la capital federal, luego de vender sus inmuebles a vivir en otro, que supuestamente o posiblemente sea Córdoba, eso también lo vamos a redescubrirlo, y entonces, bueno, ahí tenemos todas estas preguntas que vamos a ir en el ida y vuelta haciendo, y también leyendo algunas de los que nos ponen ahora, los que nos acompañan, toda la gente que nos va acompañando. Excelente, perfecto, Pepe. Voy a preguntarte primero lo primero, es ¿dónde trabajás vos? ¿En qué parte de la provincia de Córdoba te especializás? Y si ampliás esa zona geográfica porque empezaste a conocer por ahí otras zonas o porque las conocés y, bueno, eso, ¿dónde es tu especialidad, tu zona de cobertura? Bueno, específicamente ahora yo trabajo en todo el ámbito de la provincia de Córdoba y el trabajo nuestro, el de mi oficina, la oficina que lidero, es un trabajo que es específico y exclusivo para quien quiere comprar, para quien está fuera de la provincia de Córdoba, quiere mudarse y encuentra en nuestro servicio una herramienta para dar el salto. Nuestro servicio es un puente que conecta ese paso de vivir en Buenos Aires o en Capital Federal o en otra provincia del interior del país, de la Argentina, y conecta nuestro servicio como puente con esas personas que desean vivir en Córdoba. Concretamente no tenemos ningún inmueble a la venta. Somos la única oficina en Argentina, creo yo hasta ahora, que abre todos los días sus puertas sin inmuebles a la venta. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros salimos a buscar por esas personas, luego de validar este paso de la intención a la acción, salimos a buscar un inmueble dentro de la comunidad adecuada que se elija. Es decir, nuestro embudo de trabajo primero es elegir una comunidad para la persona que nos contrata y a partir de ahí buscar un inmueble dentro de esa comunidad. Ese es el laburo que hacemos. Ahora, ¿cuál comunidad puede ser en Córdoba? Respondiendo a tu pregunta, en cualquier parte de la provincia. Tenemos una Excelente. red de contactos hoy lo suficientemente amplia y colaborativa con otros colegas para poder llegar hoy casi a todos los pueblos del interior de la provincia de Córdoba. Un lujo tremendo, tremendo. La verdad que sí, yo te sigo hace rato, de hecho, por el tema de los vivos que hacías con Facu Noire, con Gustavo Pérez Bude. Bueno, desde allá te sigo y es increíble lo que creciste y yo lo que veo de tu servicio es eso, que sos uno de los pocos que trabaja con la punta compradora. La punta compradora, vamos a decir la verdad, muchas veces no se le hace el seguimiento correspondiente, entonces por ahí me llega un interesado a mí para una propiedad, un PH en
una cierta zona, se lo muestro, no le interesa y después por ahí no se le hace seguimiento. O bueno, algunos sí le hacemos seguimiento, otros no, pero vos te especificás en eso y eso está buenísimo porque es un gran diferencial. Encontraste un nicho ahí muy potente, se nota, y está buenísimo lo que brindás porque es muy, muy simple y lo que cualquiera de nosotros se pregunta. No sé, he visto algún reel que subiste con el precio de una chanchita de gas. Y es increíble porque las personas se lo preguntan, porque las personas quieren saber dónde van a vivir, cuánto cuesta un servicio, si tiene servicio, si no tiene servicios. Y bueno, acá, para concluir en una siguiente pregunta, lo que yo te consulté particularmente fue por una zona en donde esta cliente está interesada, que es la zona de San Javier. Y lo que me comentaba mi clienta era que en esa zona no se utiliza mucho las escrituraciones, sino que se utiliza la cesión de derechos posesorios, con lo cual, bueno, yo ahí ya abrí un poquito los ojos, porque para mí todos esos documentos acá en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, no se suelen utilizar, no se aconsejan utilizar, porque recordemos que la cesión de derechos posesorios en principio no se inscribe en el registro de la propiedad de ningún lado, entonces puede haber muchas sesiones al mismo tiempo y es un riesgo legal que por ahí corre el comprador. Ahora, la clienta me dice, mira, acá en San Javier, porque ella ya vivió un toque ahí, ya estuvo averiguando. Dice, acá en San Javier, la verdad que la mayoría de las ventas se hace por cesión de derechos posesorios. Y ahí va la primera pregunta. ¿Esto es así? Sí, digamos, no diría que lamentablemente la provincia de Córdoba ha tenido circunstancias por las cuales las situaciones terminan de ese modo. Para hacerlo corto, la provincia de Córdoba tuvo una época de grandes desarrollos y subdivisiones de tierra, que eran tierras en grandes, se subdividieron en terrenos pequeños en los años 50, 1950, 1960 y 1970. Quiere decir que de aquellas épocas se hicieron las subdivisiones en loteos, pero gente que compró la tierra muy barata, diría yo que, como siempre digo en broma, por un paquete de galletitas criollitas, los que están en Argentina la conocen, digamos, la compraron tan barata como si fuera un paquete de galletitas. ¿Qué pasó con eso? Todas esas personas que compraron nunca tuvieron un sentimiento de dueño sobre la tierra, porque como seres humanos, lo que no nos cuesta mucho, no genera tanta conexión. Entonces, todos esos terrenos que se compraron en aquellas décadas no fueron nunca utilizados por quienes eran los titulares registrales. Y lo que pasó después es que como los titulares registrales, los que tenían la escritura, nunca vinieron a hacer posesión efectiva de esos inmuebles, otras personas que no tenían la escritura fueron los ocupantes. Y esas personas que Bien, ocuparon esos terrenos, en aquel momento, empiezan de la época del 2010 en adelante. ¿Por qué empiezan? Porque la tierra se les revaloriza muchísimo y es más cara. Empiezan a vender la cesión de ese derecho posesorio. Ahora bien, en esa bolsa de personas que venden cesiones de derechos posesorios, también hay una banda de pícaros que no tienen la cantidad de años que la ley requiere, que son 20, de manera continuada, pública y pacífica. Entonces, ahí es donde el comprador queda expuesto. Porque el comprador, al no tener una escritura y no haber una transferencia de dominio registrada en un registro de la propiedad en Córdoba, está comprando en función de lo que quien vende le dice. Y en estas claro. negociaciones inmobiliarias, comprar en función de la información que te da tu contraparte, sin tener un profesional que esté al lado revisando todo, es un enorme riesgo. Es un enorme riesgo. Esa es la situación. Ahora, ¿cuál es el gancho para que todo el mundo acceda y empiece a minimizar esta situación respecto de si tiene escritura, si es una posesión, si tiene la cantidad de años adecuados, lo que la ley requiere? ¿Cuál es el gancho que está por encima de todo esto? El gran gancho es el precio. Entonces, la zanahoria es un precio demasiado bajo como para tentarse y de todos modos comprar. ¿Por qué? Porque entonces quien compra empieza a decir, bueno, estoy corriendo un riesgo por un monto bajo y se larga a comprar. Ese es un gran tema. Entonces ahí es donde uno necesita un profesional que te abra los ojos, que te acompañe, que te ponga sobre la mesa como comprador todos los riesgos
y las dificultades que uno puede enfrentar cuando compra en esta situación. Esa es la realidad por el cual gran parte del interior de la provincia de Córdoba, la mayoría de los terrenos no tiene escritura. Hablando un poquito de historia, hacia atrás, eso fue lo que pasó. Bien, clarísimo, muy claro. Ahora, te hago otra consulta a raíz de lo que también se me brinda como información. Yo lo corroboro con fuentes que saben, en este caso sos vos, Pepe. Así que lo que me preguntan es, hay supuestamente ahí en la zona de San Javier la posibilidad de que estas sesiones se inscriben de alguna manera en la municipalidad. ¿Esto es verdad o no es verdad? Mira, en general, la provincia de Córdoba creó un registro de poseedores que es un registro de anotación, no es un registro de transferencias de dominio. Lo que Bien, creó la provincia es un lugar en donde quien tiene una posesión se anota y es lo único es el único lugar donde legalmente se anotan las posesiones. Las municipalidades y las comunas pequeñas del interior de Córdoba no tienen, ni siquiera se meten en los temas de derecho posesorio. En realidad, en general yo me he encontrado con los años que las comunas lo único que quieren es cobrar. Los municipios lo único que quieren es recaudar. Hay algunos municipios y comunas específicas, no todas, que trabajan de manera prolija. ¿Qué quiero decir que trabajan de manera prolija? Cuando viene un poseedor a pagar los impuestos o a hacer un pedido de expediente para construir en un terreno que no es propio, que no es el titular registral, lo que hacen algunas comunas y municipios ahora es mandarle una carta documento a quien figura como titular en la cuenta. Entonces esa es la manera que la comuna o el municipio local está, entre comillas, notificando a quien era el titular o es el titular registral inscrito en el registro de la provincia de Córdoba. Si no hay respuesta, la carta vuelve y se agrega al expediente del poseedor. Pero eso es lo único que hasta ahí es donde llegan las comunas y municipios. Porque imagínense ustedes que es un tema entre privados. El tema es un tema entre privados, entre quien era titular 100%. registral por un lado y por el otro en quien es el poseedor. Ahora, no hay problema cuando el poseedor es el único a través del tiempo. El tema es, y la complejidad se genera cuando el poseedor quiere vender su derecho a un tercero, o ese tercero quiere vender ese derecho a un cuarto, porque esto ocurre, o sea, sucesivas ventas de los derechos posesorios. Claro. Ahí la, ahí la clave es que un profesional acompañe a quien va a comprar y estudie la carga de prueba de la posesión. Es decir, cuáles son los elementos que el poseedor te está poniendo sobre la mesa para que realmente tenga esa calidad. Eso lisa y llanamente quiere decir facturas de alambres, facturas de insumos para construir, elementos concretos con fecha cierta, como el certificado de mensura, que es clave al momento de comprar una posesión. Entonces, yo en general no estoy tan a favor de las posesiones, pero si se va a comprar una posesión porque el presupuesto no alcanza para más, porque es el único motivo por el cual yo creo que alguien compra una posesión por una cuestión de presupuesto, si el presupuesto no alcanza para más, uno tiene que poner los puntos sobre las IES en estos detalles que acabo de contar. Bien, excelente, clarísimo. O sea que si le tenemos que decir algo a la gente, lo que tiene que corroborar de alguna manera, no tan registralmente hablando, sino más de la práctica, de decir, bueno, a ver, cómo demuestra esa persona que realmente fue la anterior poseedora del bien o del lote o de la casa que ya está construida, porque muchos ya tienen casa, ¿no? Exacto, exacto. Y vos Tiene que decís haber, que hay... tiene que haber, Javo, esto es clave, tiene que haber un minuto cero en el tiempo. Es decir, quien te ceda una posesión tiene que marcar con un elemento contundente un minuto cero en la historia para atrás. Porque es Perfecto. la única manera de poder demostrar que esa persona que cede su derecho posesorio te está diciendo que estuvo desde ese momento hacia adelante. Si te dice 20 años, 25 o 30, tiene que haber un minuto cero desde aquella fecha. Eso es clave, porque si no está comprando unos espejitos de colores. No, el que compra no puede pagar solo por lo que quien le vende le dice. Y eso te deja muy expuesto como comprador. El caso de tu clienta, por ejemplo, si va y compra en San Javier en esas condiciones, ella tiene que pedir exactamente lo que te estoy diciendo, una prueba completa y concreta de cuál fue el minuto cero en la historia que la posesión empezó.
Esa es la clave. Bien, bien. O sea, básicamente lo que vos proponés es de, digamos, lo que nosotros pedimos en la práctica cuando está escriturado un informe de dominio y un informe de inhibiciones, ahorita Facu no, y hay un montón de gente Sí, mirando. están los chicos todos. Este, Gracias, Paco. eh, lo que vos proponés es que en vez de pedírselo a un registro, que la misma persona te demuestre que tuvo esa propiedad y la vivió y demás, ¿no? Sí, Así sí, que exactamente. es un test bárbaro que no lo... El vendedor debería poner sobre la mesa todos los elementos como prueba contundente del minuto cero de cuando empezó la posesión. Excelente. Arranca de ahí. Toda la conversación, cuando uno compra un inmueble sin escritura, sin título en Córdoba, toda la conversación con el supuesto vendedor debería arrancar desde ahí. Que ponga sobre la mesa elementos contundentes y carga de prueba. Es lo que técnicamente a nivel legal se llama carga de prueba. Excelente. Y también, pensando en un futuro, lo que se me ocurre, ¿no? Vos decime si no, lo que se me ocurre es lo mismo que acá también pasa con los boletos de compraventa, hacerlo certificar por un escribano. El escribano lo que dice no, o sea, no corrobora nada de lo que dice el papel, pero sí da fecha cierta y dice que los que firman son los que firman, que algo a nivel probatorio también suma, y sobre todo si estás pensando en que después vos por ahí lo vendés. Entonces vas a necesitar hacer Claro, el mismo laburo de acá al futuro, ¿no? exactamente. Creo que cuando nosotros como profesionales tenemos que ser bastante claros con las partes que nos tocan ayudar de esta situación, ¿no? Cuando no hay una transferencia de dominio, ¿qué pasa? Cuando no hay, este concepto es claro. Si no hay una transferencia de dominio, todo lo demás es una situación de grises, que Bien, pueden ser un riesgo para quien compra. Cuando alguien compra con un boleto de compraventa, ¿puede haber riesgos? Sí. Cuando alguien bien, compra un derecho posesorio, ¿puede haber riesgos? Por supuesto. Cuando alguien compra y hace una escritura que se transfiere el dominio, ¿puede haber riesgos? No. El dominio se transfirió y punto. Hay un escribano que hizo el estudio del título, que controló inhibiciones, que controló gravámenes, que controló los estados de deuda, pidió los libres de deuda y el estado de ocupación. Hoy es otro tema clave en Córdoba. Uno cuando compra como comprador tiene que constatar que el estado de ocupación está en cabeza de quien es el que te vende, ya sea un poseedor o un titular registral. Ojo con esto, ojo con el estado de ocupación, porque la ley requiere, como bien sabemos nosotros como profesionales inmobiliarios, la ley requiere título, por un lado, y modo, por el otro. El modo está relacionado con quién es el ocupante y tiene la cosa en sí, que es lo que se transfiere, que es el inmueble, ya sea una casa o un terreno. bien. Es excelente. Ya tenemos, por lo menos ahí, ya tenemos 3 tips súper fundamentales como para empezar a tener en cuenta una propiedad en la provincia de Córdoba, ¿no? Ahí está mi amigo Roberto, qué grande, Beethoven, vamos, saludando a Este, todos los amigos. saludos a todos, que deben ser muchos los que ya te conocen, sos una figura emblemática ya en el Sí, como rubro, Pepe. soy como el cometa Halley, paso cada 75 años. Ya sos una marca registrada, Pepe, es así. Bueno, bueno, por lo menos, más por el atrevimiento que otra cosa, no, no, por ahora es más por el atrevimiento que otra cosa. Es que eso es todo, que, Sí, sino que, porque es eso. Vos sabés que es muy interesante lo que planteás. Acá en la parte de zona norte hubo un boom zarpado de los loteos, de los lotes sí, en barrios cerrados. Y pasa mucho esto, de que no existe una escritura, pero existe cesión de derechos. Y también es como que se encuentran maneras como de solventar ese riesgo, ¿no? De zafar ese riesgo. Lo que pasa que, bueno, cuando no es lo mismo el riesgo de un lote desde cero a, o sea, el perfil es más de inversor a el riesgo que asume un consumidor final, en donde ya piensa en vivir ahí, ya directamente, y ya viene con 4 o 5 sesiones atrás, ¿no? O sea, como que hay ya un traspaso de lotes de mano en mano, en donde el riesgo es más grande y encima ya el lote se está pagando bastante salado, ¿no? Entonces, también
acá lo que se utiliza es registrarlo en el fideicomiso del cual forma parte, entonces como que de alguna manera solventás ese riesgo, ¿no? Que es lo que necesita la gente de saber, porque en realidad si te vas a lo legal, a lo netamente legal, el consejo es, tenés un riesgo, pero está buenísimo conocer estos usos y costumbres de cada zona en particular, de cómo se labura, y por eso la consulta, y la verdad es súper claro, súper claro. Voy a hacer una avanzada más antes de seguir con otra pregunta. Bien, Y es esto. Comprar una posesión siempre tiene el señuelo del precio. La zanahoria para comprar una posesión, un derecho tiene posesorio que en ser. Córdoba, el señuelo es el precio. Pero atento a esto. A veces la diferencia entre un terreno o una casa comprada con un derecho posesorio y una casa o un terreno con escritura es muy baja. La diferencia en el total de la inversión es muy baja. Sucede que a veces quien compra no conoce la situación de precios comparativos de mercado y por eso el trabajo de un experto que ayuda al comprador es clave, porque el experto que ayuda al comprador es quien puede poner sobre la mesa para ese posible comprador en Córdoba cuáles son las diferencias reales monetarias entre comprar, por ejemplo, un terreno en San Javier con derechos posesorios o comprarlo con escritura. A veces las diferencias, créanme que pueden ser hoy, hablando del mundo inmobiliario, por supuesto, de 3, 4, 5 mil dólares. Y yo creo que en el total de una inversión, por ejemplo, de 50 mil dólares o más, una diferencia de entre 3, 4, 5 mil dólares es irrelevante hablando del mundo inmobiliario. Entonces, ahí es donde hay que hacer un análisis fino de por qué uno realmente compra un derecho posesorio. Porque a la primera puede parecer un gran negocio, pero las Bien. personas se dan cuenta que este tipo de detalles que yo estoy contando suceden una vez que se instalaron en el pueblo y empiezan a averiguar con Pedrito, con Juancito, que le comentan, que averigua, que empieza a conocer el lugar, se da cuenta de cada uno de estos aspectos que fui nombrando hasta ahora, que a veces la diferencia monetaria no justificaba comprar un terreno sin escritura, que por ejemplo este loteo tenía mucho mejor desarrollo y una diferencia de precios casi que no existía. Hay loteos que están en diferentes instancias de desarrollo y ese es el trabajo de campo que nosotros hacemos, poniendo sobre la mesa antes de decidir cuál es la situación de cada uno de los lugares, qué pasa con el tema de los desarrollos. En Córdoba yo soy bastante crítico con los desarrollistas porque para mí desarrollista es quien realmente invierte y hace todas las mejoras necesarias antes de que el usuario final o el consumidor final tome decisiones de compra. Ese desarrollista que solo corta el terreno y después dice, va a llegar el agua, va a llegar la luz, te van a llegar los servicios, esperar a través del tiempo, para mí no es un desarrollista. Para mí es una persona que solo hizo una subdivisión simple que no tiene nada que ver con alguien que se llame con un desarrollista. El desarrollista genera progreso, el desarrollista es progresista, el desarrollista real vende con lo tangible que tiene que ofrecerle a ese consumidor. Excelente lo que decís, Pepe. Y pasa ahí también en Córdoba, lo que noto acá de los desarrollistas que mencionás vos, es que también hay una gran distancia entre lo que necesita o busca la gente y lo que realmente se desarrolla. Entonces después, no sé, acá pasa mucho en algunas zonas que he estudiado, que venden monoambientes cuando en realidad hoy la búsqueda pasa por otro lado, pasa absolutamente por otro lado. Lo que pasa es que el desarrollista piensa en metros cuadrados, piensa en cuánto puedo potenciar los metros cuadrados y no piensa en lo que realmente está buscando la gente. Entonces, hay una gran distancia entre lo que ellos necesitan o buscan por metro cuadrado y lo que la gente realmente está buscando. ¿Allá pasa lo mismo? ¿O se Bueno, interpreta bien? no, no, eso lo entiendo. Se está produciendo algún fenómeno de ese estilo porque una de las cuestiones es que hay mucha réplica de producto y eso está afectando el valor de los inmuebles. Por ejemplo, en una época entre el 2010 y el 2020, prepandemia, diría, el tema de la configuración típica de cabaña explotó. O sea, está sobreofertada en el mercado constructivo de Córdoba. Y yo creo que un poco, no tanto diría los desarrollistas, ¿no? Sino quienes están, lo que son artistas del diseño, como los arquitectos,
los maestros mayor de obra, deberían estar escuchando más la voz del usuario. Yo diría Bien, que si pudiéramos calificar esta charla entre nosotros, diría que somos la voz del usuario. Yo, bien, ayudando al comprador, soy la voz del usuario. bien, Entonces, eh, tenemos que hacer un poco de escuela sin darnos, digamos, no me creo nada, pero por lo menos que total. nos escuchen esos profesionales y artistas del diseño, son artistas del diseño, que empiecen a ser más perceptivos sobre las nuevas tendencias constructivas, escuchar más y hacer invertir mejor en diseños modernos a esas personas que están poniendo su dinero en la provincia de Córdoba. Hoy creo que el inversor, quien va a construir o quien compra un terreno para luego construir, tiene una bolsa de sesgos tremenda respecto de estilos constructivos que realmente son un suceso, son mucho más rápidos, más ágiles. Ya tenemos, por ejemplo, en Córdoba, módulos que se construyen en un lugar, se plantan sobre una plataforma y uno puede alzarlos y llevárselos a otro pueblo. O sea, una cosa inaudita. Ya tenemos Sí. estilos constructivos como los domos, que son muy ágiles de construir y gustan mucho. El tema es ese, ¿no? Que hay que educar más al inversor, pero también hacia adentro de cada una de las industrias que formamos la comunidad inmobiliaria y constructiva, todo unido, debemos escuchar más la voz del usuario y estar atentos a generar productos y servicios diferenciales. Esto que decís para mí es fundamental. Por suerte, con el uso de las redes y demás, me parece que esto está empezando a moverse de forma diferente, todavía falta muchísimo. También tiene que ver eso, de poder mancomunar una idea para que eso que vos decís, nosotros decodificamos el mensaje del consumidor para luego la persona que tiene la posibilidad de desarrollar algo de estas necesidades, está buenísimo que no, tenga nuestra voz también. Si hacen cosas que son vendibles, para nosotros mucho mejor. Y para la gente que tiene una necesidad, que trabajamos para la gente, poder cubrir esa necesidad. Porque muchas veces te das cuenta que hay una vacancia tremenda de propiedades en la ciudad de Buenos Aires que el 90% nadie la quiere, porque ya quedaron absolutamente en el tiempo de usos y costumbres, de uso de habitación, ¿no? De habitar. Cómo empezamos a habitar los espacios cambió rotundamente. Entonces, esto que vos decís es clave, es clave. Sí, yo lo aprendí mucho este año cuando estudié ciencias del comportamiento del consumidor y entendí cómo hacer intervenciones en los productos y servicios que estamos ofreciendo a quien atendemos. Este concepto es sensacional porque habla un poco de cuáles son los insights que tiene en la cabeza ese consumidor al cual le ofrecemos nuestro servicio. En mi Bien. caso, yo lo estoy trabajando y lo empiezo a entender a la perfección y es por eso que uno logra conectarse con un gran servicio con el que te contrata. Creo que la mano viene por ahí, es como Mm. que decanta solo la utilidad de tu servicio si comprendes perfectamente qué tiene en la cabeza ese usuario consumidor a quien se lo dedicas. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Y notás patrones? O sea, empiezan a suceder patrones de búsqueda. Sí, hay patrones de búsqueda, hay patrones de búsqueda, depende de rango de edad, hay patrones de búsqueda dependiendo de lugares geográficos de donde vienen los compradores, hay patrones de búsqueda de acuerdo a el tipo de profesión y la historia de vida similares que tienen diversos compradores. Sí, uno puede como empezar a generar insights, que son estos patrones que vos hablar, bastante comunes. Y ahí es donde uno puede empezar a sacar conclusiones y generalizar. Ya parecemos la ciencia, ¿no? Cuando estudiaba pensamiento científico, digamos, la universalidad de la ciencia hablaba de esto. Pero bueno, no vamos a ampliar, no nos vamos a meter ahí porque eso es digno de Esther Díaz, nuestra profesora de filosofía. No, Pero creo que no, está bueno que los que nos están viendo como usuarios o consumidores ahora, comprendan que sí estamos trabajando pensando hacia dónde van. O sea, y bien. acompañarlos, ¿no? Por supuesto. Sí, recontra, y cada vez más con lo que son esto, de verdad, las redes sociales hoy en día es una fuente de información muy, muy grande. El marketing digital en general te, te direcciona, pero también en la calle, ¿eh? Porque ojo, también escuchando.
ahí ya te das cuenta más o menos cómo se está moviendo la cosa. Cuando publicás una propiedad y publicás diferentes tipologías, ¿cómo responde esa tipología en el mercado con respecto a otras? Hay muchísimas variables y por suerte sí, las estamos interpretando. Hay que situarse también en el mercado más dinámico, ¿no? O sea, hay que ser inteligente en ese sentido como profesional, pero al mismo tiempo escuchar a los clientes te da un timing bastante considerable de lo que está sucediendo, ¿no? Y de hacia dónde va la cosa. Exactamente, Pepe, exactamente. hay algunas preguntas que estuvieron haciendo. Sí, dale, dale, buscalas ahí, porque sí, teníamos Vamos, varias vamos, preguntas y después, y si continuamos con la línea de lo que traíamos, bueno, hablamos de tu clienta un poquito sobre el hecho de comprar sesiones de derechos posesorios, hablamos también de por qué había elegido ella ese lugar, ¿no? Específicamente porque tenía conocimiento, algún contacto, algo por el estilo. estuvo viviendo ahí. Le Ah, gusta ella esa, ya vivió. le gusta esa zona, está con ganas de irse. Este, no se ve viviendo en una gran ciudad como la ciudad de la furia. Y bueno, está barajando posibilidades y esta es una gran posibilidad. Lo que te iba a preguntar yo es si realmente, o sea, básicamente estamos completamente de acuerdo que es ese riesgo de hacerlo por sesión y no por escritura se debería transferir a precio, ¿no? O sea, si vos comprás por sesión, pagarías más barato con respecto a una propiedad que comprarías por escrituración. ¿Es realmente así? ¿Es lo que sucede o tu trabajo también tiene que ver con filtrar a aquellos que se están tratando de abusar y poner el precio de cesión de derecho a una escrituración? ¿O, no, o realmente no está sucediendo eso? O sea, ¿sucede o no sucede esto de que se quieren Mira, aprovechar? en general, las posesiones, cuando uno empieza a estudiarlas, más del 50%, te diría largo y tendido, más del 50% no tienen la legalidad que deberían tener para ser comercializadas. Es decir, no están en condiciones de venderse, por Excelente. varios motivos. A veces porque no tienen la fortaleza legal que deberían tener, a veces porque no se estudió el título. Yo soy un ferviente estudioso de todos los títulos, tanto de lo que a uno a veces le ha tocado vender, como lo que a veces te toca asesorar con personas que te dicen, bueno, voy a comprar un derecho posesorio. Lo primero que le digo, ¿se estudió el título? ¿Alguien intentó encontrar el titular? Porque esa es también una de las cuestiones. Mucha gente hace uso de tierra y no fue capaz de siquiera ver un informe de dominio para encontrar a quién era el titular registral. Y eso también genera riesgos. Pero Sí. yendo a tu pregunta, para no extenderme, creo que en principio el mercado de Córdoba tiene precios o sea, precio de lista, valores que se piden, que no son los que realmente luego se concretan en las ventas. Por un lado, Bien, eso genera distorsión. El segundo punto, los derechos posesorios están atados también a lo que dije primero. ¿Cuán fuerte es la legalidad que lo respalda para validar el precio? Entonces, hay una cuestión fundamental. Cuando están demasiado abajo los valores, es porque también el riesgo es enorme. Es bien, inversamente proporcional al riesgo. Muy bajo el valor, elevado el riesgo. Esto es inversamente proporcional. Por un lado, a un valor más bajo, más riesgo. Y eso el bien, vendedor lo sabe. Por eso utiliza como señuelo el precio para poder captar compradores. Entonces ese es un poco el punto. Esto se desbarata fácilmente con 4 preguntas que son concretas respecto de qué hay detrás de la posesión que uno quiere comprar. El vendedor se queda desarmado, más desarmado que el loco Gatti en los últimos años. O bien, sea, es claro, cuando uno hace las preguntas concretas y el vendedor no te las puede responder, es porque hay que salir de ahí. No hay mucha vuelta, no hay mucha vuelta. bien. Ahí es donde nuestro rol, sobre todo en este caso tu rol, es fundamental en la operación, ¿no? Donde tenemos mucho más sentido de participación con esa expertise que vos manejás
de casos que ya viviste. Lo que uno hace verdaderamente cuando asesora a alguien es ahorrarle tiempo y ahorrarle riesgo, ¿no? O sea, lo que esa persona, como vos bien decís, cuando se muda al lugar, se empieza a dar cuenta que en realidad lo que pagó fue caro porque el vecino en realidad vendía a otro precio, se empieza a dar cuenta en ese momento, en realidad tu rol es ahorrarle ese paso de que se dé cuenta cuando ya compró o que se dé cuenta Exacto. dentro de 6 meses cuando empezó a averiguar todo el mercado y se dio cuenta. Porque yo siempre digo, los buscadores, el cliente buscador, el que está buscando, es mejor tasador que nosotros. El tema es que nosotros tasamos ahora, se lo decimos ya, si está bien o no de precio, y ellos se dan cuenta dentro de 8 meses, por ejemplo. Ese recorrido que nosotros como profesionales le tenemos que ahorrar, junto con todos estos aspectos legales que vos estás mencionando, sobre todo en ese caso que no tenés una escritura, que no es algo que puedas averiguar de manera formal u objetiva, ¿no? Sí, yo creo que la definición es dónde tengo el comprador, dónde tengo puesta la venta. Se tendría que hacer una remera así, dónde tengo puesta la venta. Hay una parte tangible que es la guita que se paga, la parte legal, lo que cualquiera de nosotros como profesional podemos ver, pero hay una parte intangible que es por el cual el comprador nos contrata, que es por nuestro criterio. Queridos amigos, el que nos contrata está comprando mi criterio para que yo elija por él. Ese es el Bien. trabajo. Y cuando compran mi criterio, están comprando un paquete que va detrás, que es el conocimiento del lugar, las relaciones, conocer perfectamente a nivel de comunas, municipios, lo que te piden, entender cuáles son los pasos concretos para que no aparezcan cuestiones no vistas luego de cerrar el trato. Yo a veces hago esos videos tan risueños en donde te explota, por ejemplo, una cañería de una casa o aparece alguien que después de hacer la escritura y que le dieron la llave, quiere abrir la canilla para bañarse y no sale agua. Esas cuestiones se trabajan antes. Todo empieza antes. Las revisiones técnicas con nosotros para comprar una casa son obligatorias. Y es algo que parece lógico, pero ¿por qué se compran las casas en Argentina sin una revisión técnica previa? ¿Y sabes por qué no se hace? La pregunta es quién la paga. Cuando Claro. alguien me, cuando alguien me contrata a mí está en el paquete. Yo contrato un arquitecto o un maestro mayor de obra para hacer la revisión técnica previa. No sale nada. Cuando uno empieza a ver cuáles son los costos de mi servicio para un comprador y dentro de ese servicio masivo le ofrezco la revisión técnica, para mí, dentro de mi estructura de costos, no es nada, pero para el comprador es un paso enorme para evitarse problemas luego de cerrar el trato. Pero esto es archivisto. Es infinidad de casos de gente que ha comprado departamentos o casas y se encuentran por no hacer una revisión técnica previa con costos ocultos, con cañerías rotas, con cables por cambiar, con cosas que no funcionan. Y eso se minimiza con una revisión técnica previa. Ahora, muy bien con esto. La revisión técnica no es para evitar comprar. La revisión técnica es para sopesar el costo y que tenga impacto antes de cerrar el trato en la negociación monetaria, porque ese es el punto. Nosotros defendemos la guita de quien nos contrata como si fuera propia. Es como si yo comprara para un hermano, si comprara para mí, si comprara para mi hijo. El que me contrata tiene ese mismo nivel de compromiso de mi parte. Pero claro, lo que sí hago es diseñarle todo un camino tangible que está en el contrato, en donde yo le digo cada una de las cosas que voy a hacer por él. Ese es el punto. Excelente, excelente. Eso no existe. Acá no existe. Acá casi nadie lo hace. Si lo hace alguien por ahí. En mi caso, siempre cuando viene un cliente, le digo, no sé, vení sí o sí con un arquitecto. O sea, el cliente comprador se tiene que quedar tranquilo de lo que está comprando. Eso es clave, está buenísimo y lo que decís es fundamental para asesorar bien también, ¿no? De decir, tengo que asumir el compromiso de que sea como mi patrimonio. O sea, yo estoy defendiendo tu patrimonio como si fuese el mío. Y eso es un diferencial increíble. Es un diferencial. Bueno, y requiere también de una honestidad brutal, ¿no? Sí, Te cuento, caso concreto que me tocó ahora, tengo una escritura el lunes,
una señora que nos contrató, y un amigo mío tenía 2 lotes en un loteo, y yo le hice comprar a ella 2 lotes en el mismo loteo, en otro lugar, que por supuestamente le convenía infinitamente más. Pero yo no le enchufé los lotes de mi amigo solo porque mi Y amigo me sí, podría llegar a decir, che, cuando tengas una clienta, vendele lo mío. No, porque en este cuadro comparativo de situación, dentro del mismo loteo, caso concreto, escritura el lunes, mi clienta se llevó a un negocio excelente en donde gana un 20 o un 30% más a nivel monetario, solo por comprar. Entonces, esto es lo que requiere el acompañamiento y el criterio. Porque caso concreto, lo que te digo, si esta señora no fuera una cliente y fuera mi vieja, o si fuera mi hermana, o mi hermano, una familiar de mi señora, no sé, alguien muy cercano, haría exactamente lo mismo. No le enchufaría otra cosa solo por hacer un negocio con mi amigo. No le total, convenía, no le convenía, punto. Y creo que ese es el criterio por el cual nos contratan. Ese es el nivel de compromiso por el cual nos contratan. Pensar siempre en el comprador, ¿qué carajo pasa a la salida de la inversión? Punto. Porque el comprador se defiende en el momento de la compra cuando sale bien, cuando sale bien de la inversión al momento que le toca vender. No hay mucha vuelta. No hay mucha vuelta. no hay Entonces uno mucho. tiene que sopesar al momento de hacerle comprar a alguien qué pasa a la salida de la inversión. Porque la vida es dinámica. Yo se lo digo a la gente que nos contrata. La vida tiene una dinámica tal que es como el fútbol, la dinámica de lo impensado. A veces lo que no pensamos que puede llegar a ocurrir sucede. Y para esas situaciones hay que estar preparado. Pero no pensemos siempre en lo malo. O sea, yo le digo a las personas, el día de mañana te puede caer una lotería o una herencia, una situación donde ganás guita tanto como para comprarte una casa en otro lugar. Entonces me vas a llamar a mí para decir, che, tengo que venderlo en donde me hiciste invertir, en donde me hiciste comprar. ¿Cómo salgo? Entonces ahí es donde el trabajo mío de validación, el trabajo de utilizar mi criterio, el estudio que puse al momento de la compra, es donde realmente se ve. Entonces, bueno, todo ese es el trabajo por el cual alguien nos puede contratar. Ahora, Total, todo lo que te pensar estoy diciendo lo pongo sobre la mesa y es el camino que yo le trazo a las personas con las cuales firmamos contratos. 100%. No hay que pensar en el hoy, hay que pensar siempre en la vida de esa persona de pie a pa, porque, o sea, de hecho pasa mucho con gente que por ahí no te contrata por X razón, que está completamente en su derecho, obviamente, pero el día de mañana tal vez lo asesoraste tan bien que igual te va a convocar otra vez, porque fuiste el único que le dio pelota o que lo escuchó en sus problemas, sus problemáticas, lo escuchaste de verdad, y eso se valora, pero muchísimo. Es lo que se dice el marketing directo, ¿no? El boca en boca, eso es para bien y para mal. Pero Exactamente, si haces las exactamente. cosas claramente, vas a acompañar a esa persona todo el resto de su vida para todas las operaciones que tenga que hacer. Y Exactamente. eso está buenísimo, la línea que estás bajando de alguna manera, ¿no? Para todos Sí. nuestros colegas que están escuchando también esta conversación, seguro. Bueno, yo no le hablo tanto a los colegas, ¿no? Porque no me gusta mucho, pero es una línea general como para que quien desee contratarme diría que comprenda un poco hacia dónde vamos. ¿Cómo laburás? Exactamente. Bueno, Está perfecto. ¿ha quedado alguna pregunta más o no? Sí, sí, quedaron ahí un par de preguntas. A ver, tirá una, sí, ya, ¿cuánto vamos? Ah, No quiero pasar la hora para no aburrir, ¿eh? 21 21, bueno, ya casi, una hora. Ya estamos ahí, se nos fue casi una horita. Pasa volando. Bueno, igual nos Eh, queda, en todo caso, nos queda pie para hacer alguna otra entrevista la semana que viene. Podemos seguir porque creo que es importante que cada uno de los que nos ha ido viendo comprenda un poco todo el trabajo que hacemos, ¿no? Esa es la clave. de una. Ahí preguntan si venís al after, Pepe. Está insistiendo. ¿Cómo insisten los amigos? Hay muchos amigos que gustan de los eventos. Qué grande, Pero Facu. este evento. Pepe, ahí preguntaron, quedó muy atrás la pregunta, pero preguntaron en líneas generales, para mí va a ser un gran depende, ¿no? Pero por ahí podés tirar una punta, de cuánto sale más o menos comprar hoy en día en Córdoba un lote. Obviamente depende de la zona, depende de todo eso que ya sabemos,
pero alguna zona que vos conozcas que decís, mirá, esta zona está, la verdad que está en auge, vayan viendo por acá, ponele, si te animás a decir. Mirá, el ticket promedio inicial en promedio, o sea, un ticket promedio inicial para un terreno con servicios y escritura como corresponde está entre los 10 y 12 mil dólares, Bien, independientemente del pueblo que se trate de Córdoba, hablando del interior de Córdoba, no de la capital. Yo siempre hablo bien, del interior, de la zona de valles, serranías. Entre 10 y 12 mil dólares para loteos con escritura y con agua corriente y luz al frente. Ese es el bien, valor promedio. Y de ahí para arriba. Obviamente que hay lugares donde los tickets son más elevados porque tienen otra potencia, no sé, hablo de Carlos Paz, Villa General Belgrano, lugares donde realmente el ticket se eleva bastante por encima de los 15 mil, 20 mil dólares. O sea, bien, yo estoy hablando para un ticket de entrada promedio en la mayoría de los pueblos del interior de Córdoba. bien, perfecto. Y ¿se valora más el tema de la construcción por el tema de la dificultad de llegar por ahí con los materiales, por ahí todo el tema logístico? Si está más cara la construcción, Exacto. mira, en general, uno que camina a la calle y ve, está en promedio como en todo el país. Eh, Bien, si bien es más difícil, la logística, el armado de la logística genera sobrecostos y a veces no se encuentran todos los insumos que uno desearía para construir, principalmente en el estilo de construcción tradicional, creo que el valor se mantiene en promedio como está hoy en todo el país. Estoy hablando de una construcción tradicional en 700, 750 dólares promedio, obviamente estándar media y de ahí para arriba. Después bien, hay otros estilos constructivos, como las construcciones modulares, que también arrancan en unos 600 dólares, que ahora están bastante de moda, ganando mucho espacio en el mercado, las construcciones modulares. Y después tenés otros estilos constructivos, por ejemplo, como los domos, que están un poco más bajos, pero claro, no son para cualquiera. También hay que averiguar, otro aspecto importante, antes de decidirse por un estilo constructivo, hay que averiguar en obras privadas, en la comuna o municipio donde uno tenga el terreno, qué te dejan hacer, qué no te dejan hacer. Yo siempre aconsejo conocer profundamente qué te permiten construir, incluso antes de comprar la tierra. Porque hay veces bien, que hay personas que toman decisión de compra de tierra en función de hacer un estilo constructivo que luego de hacer la escritura del terreno se dan cuenta que no se lo permiten. Entonces, todo ese trabajo es también lo que hacemos. Nosotros caminamos mucho de los pueblos de a pie, entonces vamos a obras privadas, consultamos qué te dejan construir. Cuando alguien me llama y me convoca para contratarme y comprar tierra, lo primero que le pregunto son este tipo de detalles y ahí en ese embudo de validación inicial directamente le comento si es posible o no es posible hacer el proyecto que tiene en mente. Eso es clave, porque a veces se compra tierra para una idea y resulta ser que averiguás en la comuna o un municipio local y no te lo dejan hacer. Entonces eso es clave. Tener todo este proceso es clave. bien, excelente. Y encima vos ya conocés más o menos de todo cómo funciona y ahí te estás ahorrando un paso y un riesgo enorme. Así que ahí, chiquita Mariana dice, quiero contactarme con ustedes, estoy en Tras la Sierra. Ya tenés ahí, Pepe, una... Que me manden mensaje privado y ahí estamos respondiendo a todos los que necesiten conocer más de Córdoba, información. Ya lo ven en los videos que vamos haciendo, estamos todo el tiempo en la calle. Si hay algo que me gusta a mí es estar en el frente de batalla, que para mí es la calle. Ahí es donde se consigue la información necesaria para tomar buenas decisiones siempre. Bien, bien, es excelente. Ahí, Gus Budes, ¿lo conocés a Gus, no? Sí, vos Sí, hiciste... Gustavo, ahí está el Katie también, mi hijo, que está siempre acompañando. Mirá, qué grande. Bueno, o sea que por $12.000 te compras un lote en Córdoba. Sí, para arrancar, creo que en promedio uno puede tener en cuenta que a partir de ahí uno se puede comprar un terreno en Córdoba, con servicios y escritura, ¿eh? Con servicios y escritura. Golazo. Sí, son buenos valores, pero son los valores que hay dentro del ámbito de Córdoba, fuera de la capital. Es muy usual encontrarse este tipo de tickets de precios. Ahí ya quieren tus servicios para otras provincias, por ejemplo, Santa Fe. Yo Fíjate, en Santa Fe no trabajo, pero si hay algún profesional que quiera que lo ayude a poder armar un servicio de ese estilo, bienvenido, no hay ningún problema. vos sabés que ahí está
el servicio que ofreces. O sea, cuando el que está buscando se encuentra con alguien que lo escucha, pasa esto, está pasando. Y eso, bueno, ahí Budes puso eso. ¿Por qué le hablamos tanto al vendedor si en realidad el que mueve hoy en día el mercado es el comprador? Es bastante lógico, tiene lógica. De hecho, yo en particular lo estoy tratando de hacer. Eh, yo creo que cada vez más nos estamos dando cuenta que hay que cubrir esa punta, que no somos solamente, no mostramos productos nada más. El servicio tiene que ser integral. Si yo a mi clienta, que surgió toda esta consulta, le digo, bueno, vos fijate después cómo compras en Córdoba. Yo te vendo las de acá, pero las de allá, bueno, no sé, la verdad no conozco el mercado. No, hay que moverse, hay que contactar con gente, escuchar a gente que sabe, hay que mover fichas, porque si no las cosas no van a suceder. Y esa persona que hoy en día tenía una inquietud, la va a seguir teniendo y el servicio va a ser pésimo el que le estamos dando. Y eso habla mucho del mercado en general. Hay que empezar a mover estas redes y la verdad, Pepe, yo en particular te agradezco muchísimo. Me pasa también, ¿sabes con qué rubros? Me pasa mucho que me preguntan por ejemplo, refacciones, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires hay muchas propiedades que no están puestas en valor, están bastante este, mal de estructura o mal de manera de verla, ¿no? Y me preguntan por esto, y yo consulto asiduamente a diferentes estudios de arquitectura como para saber cuánto es más o menos el precio promedio de una refacción. Y vos sabés que me la patean. Entonces, es como, es muy interesante que nos crucemos entre todas las personas que estamos trabajando para lo mismo desde diferentes puntos de vista. Lo hablamos en algún momento con respecto a los desarrollistas. Está buenísimo que nos empezamos a unir en ese sentido para dar un asesoramiento integral, que es lo que necesita hoy el cliente. Yo, Sí, yo creo que eso sucede mucho, pero bueno, tenemos que hacer escuela, tenemos que educar, tenemos que seguir insistiendo a todos los profesionales que son parte de la industria constructiva e inmobiliaria, que somos parte de todo el mismo globo. Y bueno, quien quiera oír, que oiga. Los que empiecen a entendernos es como hacia dentro de nuestra propia industria inmobiliaria. Tenemos la obligación de seguir insistiendo, porque eso es lo que nos reclaman hoy los clientes, los consumidores, los usuarios reclaman más información, más educación y estar al día con una dinámica constante que los lleve a pensar mejor y a tomar mejores decisiones. Es simple, como un embudo, ¿no? totalmente, totalmente, es así como lo decís. Bueno, vamos a Bueno, mandarle un cariño ahí a todos. Bueno, gracias por habernos acompañado prácticamente ya. Sí, estamos con la horita y Laura, hay una señora que nos pide el teléfono 3547-574817, ese es mi teléfono. Repito, 3547-574817, la línea directa con The Shopper, Pepe Pajés. Ahí me pueden encontrar, me pueden mandar mensajes, preguntar, información, datos, todo lo que tenga a disposición. Y gracias a todas las personas que saludaron, que preguntaron, que estuvieron viendo el vivo. Y vamos a seguir haciendo este tipo de encuentros, tanto con vos, Javo, como con muchos otros colegas, siempre hablando de qué es lo que está pasando con nuestros consumidores, qué pasa con nuestros usuarios y cómo podemos hacerle la vida más fácil. Para eso estamos, ese es nuestro laburo. excelente. Estamos en la misma sintonía. Te agradezco muchísimo, Pepe. Posta, la verdad, Gracias, un fenómeno. maestro. Este, nada, ya tengo a quién mandar a mi clienta. Ya me quedo súper tranquilo de quién lo va a atender. Acá, de tu parte, si querés mandar gente para acá, Por nosotros estamos. supuesto. ¿Vos Yo estás en estoy en Capital Federal? ¿En qué zona? Capital Federal y zona norte. Hasta hace poquito solamente Ciudad de Buenos Aires. Yo soy de Vicente López, acá en la provincia de Buenos Aires, zona norte, y estamos tratando de expandirnos a esta zona. Estamos Muy bien. tratando de posicionarnos en esta zona, ciertas zonas en particular, porque viste que no se puede abarcar todo por una cuestión de logística y de conocimiento. Así que bueno, estamos acá en zona norte, cualquier cosa que necesiten, los que están mirando, me avisan, me preguntan lo que necesiten. Bueno, perfecto. Ahí mis amigos de Ávica, a Lali que se unió, a Gustavito Pérez Budes, a Facu Nobile que sigue insistiendo que vayamos al after.
Bueno, a todos los amigos, a todos los clientes, a toda la gente que nos acompañó, un cariño enorme y seguimos trabajando duro, tanto por el vendedor que te toca a vos ahí en toda tu zona, en mi caso para el quien desea comprar en Córdoba, seguimos dejando la piel, dando buena información y tratando de hacer de nuestra industria, de nuestro servicio, algo útil para nuestras comunidades. Yo siempre digo que cada uno, desde la posición que le toca en el mundo inmobiliario, es formador de las comunidades donde vive. Tenemos esa gran responsabilidad y algunos estamos tomando la posta para poder llevarlo a un buen lugar. Ese es nuestro trabajo. Bien, bien, bien dicho. Me parece que por ahí un próximo video podría ser, vos estás mucho, te estoy observando que estás mucho en el tema de las nuevas construcciones, por ahí podríamos tocar ese tema si te animás. Sí, Yo, claro. yo la verdad que a mí también me interesa mucho ese mundillo, porque es lo que se viene también. Acá en la provincia de Buenos Aires, lo que es el interior se está utilizando mucho, también los containers. Hay un montón de variables que se pueden empezar a Hablamos, sí, sí, considerar. podemos hablar y podemos traer 4 o 5 tipologías de lo que está en auge ahora en Córdoba y también qué es lo que es viable en las zonas geográficas de Buenos Aires, ahora en todas esas zonas de San Vicente, Canning, donde se están vendiendo tierra a lo loco, qué se puede construir y dar como una especie de teoría y de pasos para quien desea construir o invertir de cómo lo debe hacer, porque creo que igual lo primero es averiguar en la comuna, en el municipio, en el lugar donde uno compre la tierra, qué te dejan hacer. Para mí todo Sí, arranca desde ahí, todo arranca sí, desde ahí. Pero total. eso es tema, digamos, para otro Sí. encuentro, porque Ah, se nos puede hacer largo, si no podemos estar otra hora temas, hablando. porque hay un montón de temas que son súper interesantes, súper actuales y que muchos no abarcan y que el consumidor que nos está escuchando seguramente necesita saber, porque son variables que te hacen al precio final, te hacen al modo de vivir, te hacen al modo de pensar tu espacio donde vas a vivir quizás Totalmente. años. Y ha cambiado mucho este estilo de vida, que antes por ahí pensábamos a la propiedad como algo definitivo, como algo para toda la vida, y ahora somos más, en ese sentido somos más relajados, como que decimos, bueno, por ahí 10 años acá, yo no sé qué va a pasar. Aprendimos a convivir también con esa incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar acá 10 años. Tratamos de pensar en algo más dinámico y estas nuevas construcciones te ahorran un montón de tiempo, que es Se una vive variedad. más el presente y es lógico porque ya ni siquiera las personas se imaginan viviendo en un mismo país toda la vida. Así que imagínate en una misma casa. O sea, eso es un poco la dinámica que tiene la vida de las personas hoy y está muy bien. Creo que es esta era que nos toca, está perfecto. Y sacarle la mochila, porque muchos vienen con una presión, viste, como, bueno, esta va a ser la propiedad en donde para siempre, y en realidad de construir eso, después escuchando y hablando con la persona te das cuenta que quizás tiene planificado otra cosa, entonces sacarse esa mochila es parte de la escucha también. Ni hablar. Y acompañar con estos datos que suman un montón, que ahí si te siguen a vos van a encontrar un montón de datas de tipo de construcciones, tipo de instalaciones de gas, es increíble, suma Todo, mucho. todo. Le Hacer estoy un vivo, metiendo con todo. si te copa esa temática, podemos hacer un vivo, ahí yo te voy a escuchar 100%. Sí, vamos a hacerlo por ahí la semana que viene y armamos algunas historias que la gente pregunte, quien quiere saber algunas específicamente sobre algún estilo constructivo, sobre cómo hacer casas más eficientes, que también lo has visto, me estoy metiendo en eso, y creo que tenemos mucho por informar, mucho por educar. Y a través nuestro ser un puente a todas esas empresas que realmente están haciendo mucho y un muy buen trabajo a nivel constructivo en todo el interior de la Argentina, no solo en Córdoba. Sí, además, este concepto de pensarlo más federal, ¿viste? Porque lo que pasa mucho es que por ahí lo que ahora empieza a ponerse como de moda, entre comillas, en algunas zonas, en otras zonas, por ejemplo, vamos a paneles solares. Los paneles solares en zonas como la Patagonia existen hace un montonazo de años. En zonas como en algunos lados de Salta también existen. Entonces, hay mucha gente que seguramente puede contar un camino que ya recorrió. Cuando vos escuchás a alguien que ya recorrió un camino, te estás ahorrando tiempo de vida y es un golazo eso. Así que, nada, invitamos ahí al que se quiera sumar, que tiene algo para aportar, bienvenido. Perfecto. Bueno, amigo,
un cariño a todos los que estuvieron acompañando y bueno, Dios mediante nos volverá a ver en el éter de Instagram muy pronto. Dale, Pepe, muchas Bueno, gracias. un cariño a todos. Saludos a todos, muchas gracias Chao, por Gabo, estar. gracias, muchas gracias a todos y bueno, ahí seguimos. Que Nos sigan vemos. todos nuestros contenidos. Un abrazo grande. Chau, chau.